Hola a todos, hoy día vamos a ver la ayudantía número 8 que es de conservación del momentum lineal. Vamos a ver específicamente cuatro ejercicios que aparecieron en pruebas de años pasados. Y bueno, de estos cuatro ejercicios vamos a partir con algunos que son, bueno, los primeros que van a ser específicamente del momentum lineal, pero los últimos tienen en consideración también ejercicios en los que se utiliza tanto conservación del momentum lineal como energía, que son como los ejercicios más típicos que se preguntaban en pruebas de semestres anteriores y bueno, para que puedan estar preparados frente a cualquier tipo de ejercicio que les puedan preguntar. Entonces, partamos. Aquí tenemos el ejercicio 1. Me dice, considera un cuerpo de masa 3m que se encuentra al borde de una pared de altura h tal como muestra la figura. El cuerpo está inicialmente en reposo, cuando es sacado de este estado por otro cuerpo de masa m que lo impacta por la izquierda. El cuerpo de masa m minúscula lleva una velocidad de sub 0 e impacta al cuerpo de masa al cuerpo de masa 3n, ahí se equivocó el enunciado, de forma perfectamente elástica, despreciando cualquier pérdida de energía. En la parte A me dicen, calcule las velocidades de ambos cuerpos en el instante inmediatamente posterior a la colisión, y en la parte B me dice, calcule la velocidad de 3m en el instante inmediatamente anterior a que toque el suelo. Entonces, acá tenemos un dibujo, un mini dibujo, en el que podemos ver la situación antes de la colisión y después. Antes de la colisión, tal como aparece acá, la bolita es negra, es decir, tengo una bolita de masa m minúscula que va con una velocidad v sub 0 e impacta a la bolita de masa 3m. Luego, la bolita de masa m minúscula, o de masa m, sale hacia la izquierda, ¿sí? Y la bolita de masa 3m sale hacia la derecha y describe un movimiento parabólico en este caso. ¿Ya? Es importante notar esto que les voy a remarcar ahora en el PowerPoint, es esto, que impacta el cuerpo M de forma perfectamente elástica. Cuando nosotros hablamos de choque, un choque perfectamente elástico, significa que me están diciendo que la energía mecánica, antes y después del choque, se conserva. ¿Ya? Eso necesito que se lo aprendan. Si cada vez que veamos que tenemos un cuerpo que choque perfectamente elástico, tenemos que pensar al tiro que la energía mecánica se conserva. A su vez, cuando me dicen que es también el choque es inelástico, pensamos que no se conserva. En este ejercicio vamos a considerar que la energía se conserva porque eso es lo que nos dicen en el enunciado. Entonces, partimos con la pregunta donde nos piden calcular la velocidad de ambos cuerpos en el instante inmediatamente posterior a la colisión. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que saber qué es el momentum lineal, ¿ya? El momentum lineal o cantidad de movimiento o momento lineal es un vector que se denota como el vector P, ¿sí? Que simplemente va a ser igual a un escalar que va a ser la masa multiplicado por un vector que va a ser el vector de velocidad. ¿Ya? Es importante que sepan y que se aprendan que el momentum lineal es un vector. ¿Ya? Tiene todas las componentes y se comporta de manera vectorial, ya porque tenemos un escalar multiplicado por la velocidad. Y cuando hablamos de momentum lineal, hablamos de la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que saber del momentum lineal? El momentum lineal se conserva, ¿sí? Si es que no tenemos fuerzas externas que interactúen con el sistema, o sea, que nos hagan efectos en el sistema, ¿ya? Entonces podemos decir que antes de un choque y después de un choque, si es que no hay ninguna fuerza externa que haya interactuado en dicho choque, el momentum lineal se va a conservar. También, por ejemplo, podemos considerar una granada. Imagínense si yo tengo una granada y la granada libera una explosión dicha granada se separa en dos pedazos, entonces podemos decir que el momentum lineal se conserva porque no hubo acción de fuerzas externas a la granada. ¿Ya? Generalmente siempre cuando hagamos ejercicios de momentum lineal siempre van a estar, o la gran mayoría de las veces, están asociados a choques, de manera que tenemos que conservar el momentum lineal antes y después de este. Entonces, vamos a partir por el ejercicio. Si me están preguntando a mí por las velocidades de ambos cuerpos en el instante inmediatamente posterior a la colisión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer primero una conservación del momentum lineal. Es decir, vamos a calcular cuál es el momentum lineal antes del choque o del impacto o de la colisión. Y luego vamos a calcular el momentum lineal después de la colisión. Aquí les dejé un dibujo para que podamos tenerlo en consideración a medida que vamos haciendo el ejercicio. Entonces, calculamos PI.
que en este caso va a ser el momento angular antes del choque o el momento angular inicial. En este caso nosotros sabíamos que el momento angular era un vector y que se definía como la masa por la velocidad. Entonces, si es que nosotros consideramos antes del choque, ¿ya? Antes del choque, el único cuerpo que se estaba moviendo, ¿sí? Era el cuerpo de masa m minúscula, es decir, este cuerpo de acá era el único que se estaba moviendo antes del choque, ¿ya? Y como él, por lo tanto, es el único que se estaba moviendo antes del choque, es el único que tenía momentum lineal, ¿ya? Porque la velocidad la velocidad del cuerpo de masa 3m, que es este cuerpo de acá, no tiene, la velocidad era cero. Por lo tanto, consideramos que como la velocidad del cuerpo de masa 3m antes del choque era cero, consideramos que el único que tiene momentum lineal, o el único que tiene velocidad, va a ser el de la masa m. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos que el momento inicial va a ser igual a la masa del vector m multiplicado por v sub 0, ¿ya? En este caso, bueno, podemos notar que esta expresión se nos simplifica demasiado porque, bueno, podemos notar que en este caso la velocidad, ¿sí? La velocidad v sub 0 estamos hablando solamente en el eje x, ¿sí? Si se acuerdan, yo les dije en la diapositiva pasada que el momentum lineal es un vector, por lo tanto, como vector, si es que estamos en un plano x y debería tener componentes en el eje x y componentes en el eje y. En este caso podemos notar que solamente podemos hablar de velocidades en el eje x y que en el eje y para este ejercicio no nos interesa mucho. Después para otro ejercicio vamos a considerar conservación en ambos ejes, pero lo que importa en este ejercicio es notar que en el eje x el momentum lineal inicial va a ser igual a la masa multiplicado por v sub 0, ¿ya? Porque en el eje y no tenemos velocidad y no lo vamos a considerar. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Calcular PF, o en este caso va a ser el momentum lineal justo después del choque. ¿Qué es lo que podemos notar después del choque? Después del choque vamos a notar esto, que si se dan cuenta, la bolita chica de masa m se va hacia la izquierda y que en este caso le vamos a poner que se va hacia la izquierda con una velocidad v sub 1. ¿Sí? Esa va a ser la velocidad de la bolita. Y después vamos a considerar que la bolita 3m se va hacia la derecha, ¿sí? Con una velocidad v sub 2. ¿Ya? Entonces, si es que consideramos esos ejes, ¿ya? Y si consideramos que luego del choque la bolita de masa m se va hacia la izquierda con una velocidad v sub 1 y que la bolita de masa 3m se va hacia la derecha con una velocidad v sub 2, entonces, ¿qué nos queda hacer? Bueno, calcular cuál va a ser el momento final total. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos notar que la primera bolita se va a ir hacia la izquierda con una velocidad v sub 1, ¿ya? Por lo tanto, vamos a notar que va a tener un momentum lineal, ¿sí? Que va a ser igual a la masa multiplicado por su velocidad. Y luego también tenemos que la bolita de masa 3m se va hacia la derecha y su momentum lineal va a ser su masa multiplicado por la velocidad, por su velocidad. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos va a quedar que el momentum lineal final, ¿sí? Va a ser igual a menos la masa m multiplicado por v sub 1 más la masa 3m multiplicado por v sub 2. ¿Ya? ¿Por qué en este caso notamos que el primer momento lineal es negativo? Es decir, ¿por qué tenemos menos m multiplicado por v sub 1? Bueno, esto es bastante simple y es porque tenemos que la masa m minúscula, que es la que estoy marcando con el puntero ahora, luego del choque, tal como me dicen en el dibujo del ejercicio, podemos notar que se va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? Y como en este caso se va hacia la izquierda y bueno, yo me estoy considerando para este ejercicio eje Y positivo hacia arriba y eje X positivo hacia la derecha, como en este caso la velocidad v sub 2 apunta hacia el sentido negativo, tenemos que considerar que el momentum lineal de dicha masa, de la masa m, va a ser negativo. Acuérdense que el momentum lineal es un vector, por lo tanto, si la velocidad es negativa, entonces el momentum lineal también tiene que ser negativo. ¿Sí? En este caso es negativo porque va hacia la izquierda. Y aquí podemos notar que en este caso, bueno, nos queda esto, que el momento lineal final va a ser, o después del choque, va a ser menos la masa multiplicada por v sub 1 más 3 veces la masa, o la segunda masa en verdad, multiplicada por v sub 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proceder a hacer ahora? Vamos a conservar la magnitud, vamos a conservar el momentum lineal, ¿ya? Vamos a establecer que el momento inicial va a tener que ser igual al momento final.
¿ya? Que es prácticamente lo mismo que hacíamos cuando conservábamos energía. Entonces, si hacemos la conservación del momento lineal, nos va a quedar la siguiente expresión. ¿Sí? Nos va a quedar que el momento inicial, que va a ser la masa por V sub 0, tiene que ser igual a menos la masa por V sub 1 más 3 veces la masa por V sub 2. Podemos notar en este caso que las masas de acá se nos van a cancelar, ¿sí? Y nos queda una expresión que va a ser V sub 0 tiene que ser igual a 3 V sub 2 menos V sub 1. Entonces, esto es lo que nos proporciona la conservación del momentum lineal. ¿Ya? Siempre nos va a proporcionar una relación entre entre las velocidades antes y después del choque. Es una ecuación. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Es que si se dan cuenta acá yo tengo una ecuación, ¿sí? Que está acá abajo, la que está marcada, pero tengo dos incógnitas, que en este caso las incógnitas vienen siendo V sub 2 y V sub 1. Entonces, yo solamente con esta ecuación no puedo resolver el sistema, claramente. Por lo tanto, si es que no puedo resolver el sistema con la información que tengo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que buscar más información o tengo que buscar alguna otra ecuación que me den sobre las velocidades, sobre la relación entre las velocidades. ¿Y cómo puedo en este ejercicio encontrar otra relación? Bueno, es bastante sencillo, tenemos que empezar a calcular la energía, ¿ya? Bueno, tal como dice acá, como el choque es perfectamente elástico, la energía se conserva, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una conservación de energía justo antes y justo después del choque. Podemos notar que la energía inicial, ¿ya? Que va a ser antes del choque, que era solamente cuando se movía la masa m, va a ser solamente su energía cinética, es decir, va a ser igual a 1/2 de la masa multiplicado por v sub 0 al cuadrado. Y bueno, luego podemos establecer que la energía final va a ser la energía cinética de ambas bolitas por separado, ¿sí? Es decir, va a ser la energía de la primera bolita, que va a ser 1/2 de la masa por v sub 1 al cuadrado, más la energía cinética de la segunda bolita, que va a ser 1/2 de la masa, la masa era 3m, multiplicado por v sub 2 al cuadrado. Hacemos una conservación de energía inicial tiene que ser igual a la energía final, nos queda, y bueno, nos queda aquí las ecuaciones que ustedes pueden ver claramente acá, que es la conservación de energía. Podemos notar que al ser solamente energía cinética, este 1/2 de la masa se me va, ¿sí? Podemos dividir por 1/2 de la masa, y nos va a quedar una expresión en la que vamos a tener que v sub 0 cuadrado va a tener que ser igual a v sub 1 al cuadrado más 3 v sub 2 al cuadrado. Es decir, ahora ya encontramos otra expresión para las velocidades con la cual, junto con la ecuación anterior, podemos resolver el sistema. Entonces, si se dan cuenta acá tengo a la izquierda la ecuación que obtuvimos mediante la conservación del momentum lineal y a la derecha tenemos la ecuación asociada a la conservación de la energía, ¿ya? Y solamente tenemos que resolver el sistema. Lo primero que voy a hacer es, voy a agarrar la primera ecuación, la ecuación asociada a la conservación del momentum lineal, y voy a despejar v sub 1. Es decir, me va a quedar que v sub 1 tiene que ser igual a 3v sub 2 menos v sub 0. Luego, lo que voy a hacer es agarrar la segunda ecuación y le vamos a reemplazar el valor de v sub 1. Es decir, la segunda ecuación nos va a quedar v sub 0 al cuadrado tiene que ser igual a v sub 1 cuadrado, que en este caso nosotros establecimos que v sub 1 es 3v sub 2 menos v sub 0, ¿ya? Solo le vamos al cuadrado, más 3v sub 2 al cuadrado. Resolvemos el cuadrado del binomio, nos va a quedar, bueno, esta expresión de acá, v sub 0 cuadrado, igual a 9v sub 2 al cuadrado, menos 6v sub 2 v sub 0, más v sub 0 cuadrado, más 3v sub 2 cuadrado. Podemos notar en este caso que esta componente de v sub 0 cuadrado se nos va a cancelar, ¿ya? Así que si realizamos un poquito más del manejo de álgebra, nos va a quedar esta expresión, en la que tenemos que 0 tiene que ser igual a 12v sub 2 al cuadrado, menos 6v sub 2 por v sub 0. Luego, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a dividir por 6, ¿ya? Si dividimos por 6, así para simplificarlo, y vamos a factorizar por v sub 2. Entonces, finalmente nos queda esta expresión de acá, en la que, bueno, tenemos que 0 tiene que ser igual a v sub 2 multiplicado por 2v sub 2 menos v sub 0. Entonces, si dan cuenta, si nosotros queremos calcular el valor de v sub 2 para esta ecuación de acá específica, matemáticamente, tenemos dos soluciones. Es decir, la primera solución es que v sub 2 sea igual a 0 y la otra solución es que 2v sub 2 menos v sub 0 sea igual a 0. En este caso, la solución en la que v sub 2 es igual a 0 es la solución trivial. ¿Sí? Sería la solución en la que en verdad no hay movimiento. Por lo tanto, esa solución no es la que me interesa. Entonces lo que hacemos es que establecemos que v sub 2 es diferente de 0, ¿ya? Que es esta condición que les puse acá.
Y bueno, si es que establecemos que b sub 2 es diferente de 0, podemos dividir por b sub 2 y nos queda que 2b sub 2 menos b sub 0 tiene que ser igual a 0. Y bueno, luego podemos establecer al tiro que b sub 2 tiene que ser igual a b sub 0 medios. ¿Ya? Entonces, eso. Esa va a ser la velocidad de la masa 3m luego del choque. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular la velocidad de la masa n, o de la velocidad b sub 1. Nosotros sabíamos que b sub 1 era igual a 3b sub 2 menos b sub 0. Bueno, reemplazamos el valor de b sub 2, tenemos que b sub 1 va a ser igual a 3b sub 0 medios menos b sub 0, y podemos llegar fácilmente a que b sub 1 tiene que ser igual a b sub 0 medios. Entonces, eso con la parte A. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cada vez que pensemos en un choque, consideramos la conservación del momento lineal antes y después del choque. Y si es que el choque es perfectamente elástico, podemos hacer también conservación de la energía para poder calcular su velocidad. Luego, en la parte B, lo que me piden es calcular la velocidad de la masa 3m en el instante inmediatamente anterior a tocar el suelo. Es decir, tal como pueden ver ustedes acá en el dibujo a la derecha, la masa 3m sale volando, ¿ya? Sí, en este caso nosotros vamos a considerar que va a salir volando con una velocidad hacia la derecha, ¿sí? Después del choque, que va a ser, en este caso, la que calculamos, que era b sub 2, ¿sí? Que es después del choque. Y bueno, sale volando con esa velocidad b sub 2, y a mí lo que me están preguntando es específicamente cuál es la velocidad de la masa 3m justo antes de llegar al suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una conservación de la energía, pero para la masa 3m solamente y después del choque. Es decir, una vez que la masa 3m obtiene esta velocidad v sub 2, ¿ya? Que es después del choque, vamos a hacer una conservación de la energía, pero solamente para la masa 3m. Es decir, el instante inicial, o la energía inicial, va a ser la energía que va a tener la masa 3m justo después del choque, y la energía final va a ser la energía que tiene la masa 3m justo antes de llegar al punto de acá abajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Establecemos energía inicial, va a ser justo después del choque, y bueno, considerando en este caso, para esta conservación de la energía, vamos a considerar que el origen está acá, ¿sí? Donde le estoy dibujando ahora. Es decir, va a estar justo en esta esquina de acá, ¿ya? Entonces, si es que nosotros calculamos en base a ese origen que nos dimos para esta conservación de la energía, vamos a tener que, bueno, tenemos la energía cinética, que va a ser un medio de la masa 3m por v sub 2 al cuadrado, más la energía potencial, que en este caso la energía potencial va a ser mgh, que en este caso la masa es 3m multiplicado por g multiplicado por la altura h a la que se encuentra. Luego sabemos que la energía final la calculamos justo antes de que toque el suelo, y justo antes de que toque el suelo no va a tener energía potencial porque se está acercando al origen, está justo al lado del suelo, justo al lado del origen, si la altura es nula. Y bueno, solamente vamos a tener una energía final que va a ser un medio de 3m por v sub f, que va a ser la velocidad final, al cuadrado. Sí, solamente vamos a tener energía cinética. Hacemos conservación de la energía y nos queda que 3mgh tiene que ser igual a un medio de 3mgh más un medio de 3m v sub 2 al cuadrado tiene que ser igual a un medio de 3m por v sub f al cuadrado. ¿Sí? Podemos dar al tiro que en este caso la masa 3m, la componente 3m, se nos va a ir. ¿Sí? Lo tenemos en las tres componentes presentes en la ecuación. ¿Ya? Nos va a quedar aquí que GH más un medio de, bueno, en este caso nosotros sabíamos que B sub 2, ¿sí? Sabemos que esta componente de acá, B sub 2, ¿sí? Es lo mismo que B sub 0 dividido en 2, ¿ya? Y eso era lo que habíamos calculado en la parte A. Entonces nos queda GH más un medio de la velocidad B sub 2 al cuadrado, que va a ser B sub 0 medios al cuadrado, y todo eso tiene que ser igual a la velocidad B sub f al cuadrado medios. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos nomás, simplemente. Nos va a quedar acá que la velocidad B sub f va a ser igual a la raíz de 2GH más B sub 0 al cuadrado dividido en 4. Entonces, eso. Este es el primer ejercicio.